4 de la mañana y está en la línea el doctor Ernesto Álvarez. Él también ha sido presidente del Tribunal Constitucional y nos interesa conocer también su punto de vista desde la perspectiva, digamos, estrictamente constitucional. ¿Es legítimo y razonable lo que ha propuesto el Ejecutivo el día de ayer? Doctor Álvarez, muy buenos días. Muy buenos días, don Nicolás. Para mi modesto entender, no. Porque en primer lugar no existe una crisis política. Recordemos de que hace 2 meses el gran tema, la gran crisis se refería a el Consejo Nacional de la Magistratura, y con mucha premura y con muy malas leyes orgánicas se quiso instaurar una Junta Nacional de Justicia, tema que fracasó y que ahora ya nadie habla. Y la reforma política, que son los 6 proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso y que supuestamente es el motivo para el cual se hayan enfrentado al Congreso, porque el Congreso no los aprobó al pie de la letra, hoy en día quedarían postergados por el adelanto de las elecciones, de forma tal que el elector informado no entiende cuál es el motivo de la crisis real, porque se habla de una crisis grave y terrible, pero en realidad lo que estamos viendo es de que obviamente el Ejecutivo tiene una agenda política diferente que la del Congreso, sin que una sea mejor que la otra. Pero enfrentamiento, crisis grave, que justifique un adelanto de elecciones, a mi manera de ver, no existe. Y con un agravante. El artículo 117, en conjunción con el 134 de la Constitución, nos dice claramente que fuera de la causal de los 2 gabinetes censurados o 2 gabinetes que no tienen la confianza del Congreso, no existe otra causal de remoción, otra causal de revocatoria de los parlamentarios. Por tanto, así como el Ejecutivo no puede tratar de forzar el recorte de mandato de los parlamentarios, tampoco sería constitucional que los parlamentarios, porque se enemistan con un presidente de la República, le quieran recortar su mandato. Dicho de otra manera, toda reforma constitucional que reduzca el mandato de 5 a 4, de 6 a 5, el mandato presidencial, el mandato parlamentario, tiene que ser vigente para el siguiente periodo, para el siguiente pleno, para el siguiente presidente, y no para el que está en el ejercicio. Claro, pero precisamente por eso es que se plantea, porque no está contemplada en la Constitución esta posibilidad, la fórmula es la de una reforma constitucional como disposición transitoria, ¿no es cierto? El problema del que organizó el proyecto es de que explícitamente la Constitución dice de que fuera de esas causales, de la doble censura de 2 consejos de ministros, no puede existir ninguna posibilidad de revocación del mandato de los parlamentarios. Actúen bien o actúen mal. Bueno, pero entonces, según usted... Depende cómo se interprete también. Claro, pero eso, ¿no? según usted, doctor Álvarez, lo único que nos queda es tolerar a este Congreso hasta, y para otros, porque vaya usted al sur a preguntar lo que piensan de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? El problema es hasta el 28 de julio del 2021. Es que vivimos en un presidencialismo que tiene plazos, fijos, a diferencia del parlamentarismo, que en Holanda, en España, en Bélgica, en Italia, se pueden adelantar las elecciones por motivos de discrepancia, incluso por motivos de cálculo. El propio gobernante pide unas elecciones porque las encuestas le dan mejores resultados, entonces adelanta elecciones. En el presidencialismo no es posible. Trump y el Partido Demócrata viven peleando porque tienen puntos de vista absolutamente discrepantes, pero están condenados a coordinar y a llevarse bien, a cogobernar,
porque reciben cada uno un mandato diferente. Los demócratas tienen mayoría en la Cámara, mientras que Trump tiene el mandato producto de la elección presidencial. El mandato del pueblo hoy en día tiene que ser el que hagan política. Los políticos no pueden meterse a la política para hacer su programa sin consultar, sin coordinar y sin negociar con el adversario ocasional. Claro, pero ¿sabe lo que ocurre? Pero ¿sabe lo que ocurre, doctor Álvarez? Que hablamos de situaciones ideales, pues porque en el Perú los partidos no existen, son clubes electorales que se juntan porque hay elecciones, donde usted pone sus billetes sobre la mesa y consigue una curul, donde la mayor parte de los parlamentarios son invitados a los partidos, donde no hay una ideología que los una. Y la manifestación es que 40 congresistas de 130 se han cambiado de partido y algunos más de una vez. No, y entonces estamos hablando de instituciones ideales ahora, que no existen más que en el papel, ¿no? Ahora, eso también fue impulsado por el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional que contrariando a la jurisprudencia constitucional dinamitó la estructura de las agrupaciones parlamentarias que mal o bien le daban cierta estabilidad al Congreso, únicamente porque en realidad todos caímos en esa lógica, en esa dinámica de fujimorismo o antifujimorismo, que es lo que hay que escapar. Eso es lo que está destruyendo el régimen político peruano y nos está llevando, sin que exista un verdadero problema, porque los problemas en realidad están afuera, no están en el Congreso y en el Ejecutivo. Nos está llevando a un problema que es básicamente de falta de ejercicio político. Ahora, o sea, no existe una crisis política que justifique, como en los años bueno, 2000. pero doctor Álvarez, lo que ocurre es que si hablamos de crisis, disculpe, buenos días, le saluda Manuel Rosa, si hablamos de crisis, por supuesto, el tema de la crisis va a ser siempre bastante subjetivo, dependerá de usted. Para mí si hay una crisis, y es grave la crisis, para el Ejecutivo también hay una crisis, el enfrentamiento es permanente, uno le pone a becerrir el micro y la verdad es que un poco más se le pone a quemar al Palacio de Gobierno, usted le pone a la señora Bartra, bueno, en fin, o sea, depende de qué se llame crisis, ok, pero siguiendo su razonamiento, si esto es inconstitucional, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál sería el procedimiento? Los parlamentarios, el Congreso, la Procuraduría del Congreso, o sea, ¿a qué deberían apelar? ¿A algún tipo de pronunciamiento del Tribunal Constitucional? No, hay dos salidas, una guerrillera y otra pacifista. Y la belicosa es de que en este momento proceda el Congreso a acusar constitucionalmente al presidente Vizcarra por incumplir, o mejor dicho, por cumplir exactamente la causal prevista en el 117 de la Constitución, que es intentar revocar al Congreso sin que exista una causal constitucional para ello. Pero obviamente, como hombre de leyes, yo estaría de acuerdo más bien con que ingrese el proyecto a la Comisión de Constitución y allí reciba el debate incluso con las personas como el ministro de Justicia y el propio Salvador de Solar y pues se pueda llegar a un consenso, porque al final de cuentas la atribución de modificar y de aprobar un proyecto de reforma constitucional corresponde al Congreso. Por tanto, bien podrían tomarse en cuenta cuáles son los puntos realmente que el Ejecutivo considera que el Congreso no cumple con el programa gubernamental. Ya se ha visto que en realidad este proyecto deja de lado todo el debate anterior en el que participamos. Ahora, los temas de género, los temas de las primarias abiertas, lo deja todo de lado. Sí. O sea, ¿qué es lo importante casi todo, en realidad, no todo, para el Ejecutivo? Claro, ¿qué es lo importante? Y que se pongan de acuerdo y que este proyecto, como cualquier modificación constitucional que tiene que ver con periodos del mandato, sea válido a partir de los que ingresen en el año 21. ¿Una acusación constitucional terminaría en vacancia? Si es aprobada por el número suficiente de los votos, que también sería dudoso, sí. ¿Y cuál es el número de los votos? ¿87? Sí. O sea, por lo que usted dice que podríamos vernos en un escenario donde por un lado los sectores más recalcitrantes de la actual mayoría del Congreso podrían plantear la vacancia presidencial prácticamente, pero en el otro lado el presidente podría plantear cuestión de confianza. O aprueban este proyecto o hago cuestión de confianza. Y ahí sí sería constitucional, ahora, ¿no?
Claro, el otro tema es que la cuestión de confianza no puede plantearse en torno a un proyecto de reforma constitucional. Claro. Bueno, hay quienes opinan que sí, ¿no? Que no hay ninguna restricción. El problema es que sí, porque la atribución constitucional de modificar cualquier proyecto y acordar el tenor, sea bueno o sea malo, corresponde al Congreso y a nadie más. El único que puede controlar eso posteriormente es el mismo Tribunal Constitucional, que puede invalidar la ley de reforma constitucional aprobada. Hoy se puede pronunciar el Tribunal Constitucional. ¿Eso es posible? Según lo que se señala, ¿va a haber una reunión? Sí. Sí, al final puede terminar todo en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional a arreglar el problema. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias al doctor Ernesto Álvarez, el presidente del Tribunal Constitucional, por atendernos. Tenga usted muy buenos días.